Buen día, bienvenidos a su clase 3. Bueno, continuamos en esta unidad 5, estudiando esta unidad sobre estas partes importantes ya de la identificación precisamente de los sistemas de energía y en nuestra materia de sistemas de gestión ambiental y de energía. En esta unidad 5, bueno, ya estamos en este subtema sobre la asignación de prioridades y bueno, lo que comentábamos, la 5.3, este subtema dedicado a los indicadores ambientales y de energía. Bueno, precisamente los objetivos y las metas energéticas pues se tienen que traducir o aterrizar de acuerdo a los compromisos precisamente de la política energética de la empresa u organización que estuvimos comentando en esta 5.1. Y bueno, dentro de estas empresas y organizaciones pues ocurren las actividades diarias y si hay un interés debe ser sobre la gestión de la energía. Se debe promover la mejora continua del desempeño energético, por supuesto, y bueno, esto va a correlacionar el cumplimiento de los objetivos y las metas energéticas que pueden lograrse solamente si se cuenta con las personas y también comentamos con los recursos necesarios. Por lo cual, bueno, la alta dirección tiene que ser la responsable de garantizar que se cuente con estas partes, que los planes de acción sean desarrollados, documentados, aprobados, implementados en consenso con el equipo de gestión de energía. Las principales características que deben cumplir los objetivos y metas energéticas dentro de sus planes de acción son muy importantes. Y bueno, vamos a empezar ese subtema de la asignación precisamente de las prioridades. Dentro del estudio de este desempeño energético del cual hablamos, pues puede realizarse como parte de los procedimientos dentro de la organización o bien se puede tener un proveedor también de este servicio que nos pueda servir un especialista como guía. Es importante hacer esta toma de decisión. Y bueno, los usuarios, de acuerdo a los altos consumos de energía, a menudo cuentan con un personal ya dedicado, sistemas de adquisición de datos para un manejo ya centralizado de la información. Si esto no fuese así, bueno, hay que ir administrando toda esta información. Pero para el caso de las organizaciones con pocos consumos y también en esta parte real con recursos limitados, la información puede obtenerse de, bueno, recibos energéticos, de inventarios también de los equipos que consumen más energía o energía dentro del alcance y límites de nuestro sistema de gestión. Por lo cual, los análisis se deben concretar en el concepto del desempeño energético. Y la eficiencia energética debe de entrar dentro de la relación de aprovechamiento de los tipos de energía. Entonces ya tenemos dos variables ahí, cantidades, aprovechamiento, y en cuanto a los usos que se le dan a la energía, pues la utilización de energéticos en procesos productivos o prestación de servicios, como vemos en esta imagen. Entonces, nos tiene que llevar a las consecuencias precisamente del consumo energético, la eficiencia energética y usos de la energía. Estamos viendo esta parte de la revisión energética dentro del proceso de la planificación. Por supuesto que en un proceso pues tenemos diversas fases y tenemos entradas y salidas, así que hay datos de energía que nos van a llevar precisamente a analizar y evaluar para hacer precisamente nuestra identificación de los indicadores de desempeño. Por lo cual hay que tomar acciones que pueden estar relacionadas con ese uso significativo de la energía. Para, bueno, en toda la parte de la mesa de decisión, voy a prender aquí mi láser.
Determinar las oportunidades que estábamos comentando en la 5.1 ya se deben ir asomando a partir de la observancia que podemos tener en este lado en las primeras entradas, la estimación de usos y consumos en el futuro, informe de la revisión energética y de acuerdo a toda la recopilación, plantear esos objetivos y metas energéticas en base a los usos significativos de la energía, a los indicadores del desempeño. Ya está también parte de la línea de la base energética. Así que estas partes de los análisis, hace este grueso de la recopilación de datos energéticos. Puede realizarse en un formato simple, como lo estamos viendo en este momento, donde se vaya a identificar, tiene que ser visual también y muy claro, muy puntual. También se ha hablado de ello, sobre las diferentes fuentes de energía, de acuerdo a las unidades que corresponden en los periodos también determinados. Así que estamos hablando de lapsos de tiempos y de cuantificación. Es una buena práctica también incluir la cantidad de producción con el objetivo de obtener el indicador denominado la intensidad energética. Si ocupé el 50%, también si esa parte corresponde a una buena producción que necesito dentro del sistema. Y el objetivo de obtener el indicador denominado como intensidad energética, se tiene que hacer esta agregación a la columna adicional, donde también se van a registrar los costos energéticos. Los análisis pueden complementarse con gráficas de datos energéticos, por supuesto, para posteriormente integrarlas en un resumen del uso y consumo de la energía que van a formar parte del informe. Por eso estamos comentando desde el primer inicio que los documentos técnicos tienen una gran importancia en estas partes. Como en todo lo que se resguarda de un historial de una empresa. Pero en las 50,000, si se quiere llevar a cabo la certificación, entonces debemos hacer, sabemos, esta comprobación de la que estamos hablando. Una vez que ya se ha identificado los tipos de energía, los consumos de la energía, hacemos esa parte de la vinculación de los tipos de energía con sus usos. Debe considerarse que un solo tipo de energía puede asociarse con múltiples usos. Por ejemplo, haciendo estas partes de entrevista con el personal responsable de la operación, por ejemplo, si ocurriera en un equipo o en un sistema, en las partes de procesos, y esto va a aportar, va a ser precisamente esta parte robusta, la información, de cómo clasificarla, cómo identificar estas partes de los diferentes sistemas de energía o áreas. Así también un análisis del consumo de energía en su conjunto ayuda precisamente a sostener esta parte de la determinación, la interdependencia de los sistemas en torno a su función. Hay que tratar, por supuesto, de identificar las oportunidades de mejora y el impacto general de los sistemas energéticos dentro del ámbito de la organización. Y por supuesto que hay que estar en contacto con las posibles fuentes de datos, de los tipos de energía, uso y consumo. Y aquí hay una gama, una lista de la cual se pueden incluir, porque no todas las empresas tienen el mismo fin de producción, de proceso o servicio a que se dedique. Sobre facturas de servicios públicos, puede ser público o privado durante el periodo de estudio, siempre que deben revisarse las facturas con las lecturas del medidor y no basarse en ciertas estimaciones que pudieran hacer un poco de ruido. Recordemos que estamos hablando de robustez de la información, entre ofrezcamos y analicemos
inter, es decir, desde adentro, muy desgreñado toda esta parte de la certeza de cómo se está llevando a cabo el historial precisamente de las fuentes de energía o de esta parte de las líneas, bueno, pues más real será el estudio y las aproximaciones a solución y conservar esa área de oportunidades que se vaya generando. Hay que asegurar el periodo de consumo de energía, dice, representado por las facturas que correspondan a ellos. Estamos hablando de algo verídico. Los registros de manuales, lecturas de medidores, submedidores de las instalaciones, y en base a ello, pues, se puede hacer las estimaciones de consumo y simular estos nuevos modelos hacia donde se puede redirigir. Pero de esta parte también tenemos las posibles fuentes de datos de los tipos de energía de uso y consumo, que también incluye, de acuerdo a los sistemas, tenemos aquí los datos de los equipos, las placas, eficiencia también de los equipos que se va a establecer. Hay que tomar en cuenta también los manuales de los equipos, la lista de los inventarios, hojas de datos. Bueno, estamos hablando de todo un grueso de información que debemos de tener ahí ya registrado. Si no lo tenemos, bueno, estas son las partes que se van a estar ocupando. Registros de mantenimiento diario o pueden ser semanal, de acuerdo a cómo esté erogado esos tipos de organización dentro de las empresas, esos tipos de trabajo. Los registros de los servicios, las visitas, los distribuidores u otros ejemplos que convengan aquí como servicio. ¿Okay? Sistemas de control de datos, registros de adquisición, todos los insumos, aceites, biocombustibles que pueden entregarse periódicamente, almacenarse en un sitio. Esto va a depender del tipo de estudio energético que se requiera hacer, por supuesto. Facturas u otros documentos de compra de aire comprimido, de vapor, de agua, en caso de que sea este tipo de sistemas, ¿no? Nos puede dar alguna referencia de datos de estas partes de la energía del consumo o aprovechamiento que está teniendo el sistema. Por supuesto, pues las auditorías energéticas, si ya tenemos alguna base, dentro de los estudios de ingeniería, registros de evaluación energética anteriores. Entonces, la 50001 te habla de una amplia gama, dependiendo, bueno, la requisición, el giro de tu empresa, de acuerdo a si es una empresa chica, mediana o grande, o a qué se dedique. Bueno, tenemos una amplitud de recomendaciones de dónde podemos obtener esta base de datos para que sea lo más real posible, como debe ser, y de acuerdo a esta robustez, bueno, acercar estas posibles oportunidades que se estén presentando en base a ello. Por lo cual, bueno, es importante hacer esta toma de datos, ¿verdad? Porque ya es una recomendación directa de dónde se pueden obtener esa parte para llenar estas anteriores columnas que comentamos. Muchas veces hay empresas pequeñas que no tienen una hoja como tal de registro muchas veces y hay una pérdida. Y cuando se hace esto, bueno, hay que empezar a hacer hojas de registro, hacer seguimientos precisamente del sistema o del tipo de proceso que se realice. Recordemos que proceso también puede ser implementada la palabra dentro de un propio servicio, dentro de cómo se está utilizando o aprovechando, a lo mejor en una oficina también. Bueno, el consumo sustancial también de energía puede identificarse con relativa facilidad en un balance de energía, ya que por lo general representa un porcentaje mayor en el total de la energía de la organización. Para la identificación del potencial considerable para la mejora del desempeño energético, pueden utilizarse los resultados de estudios previos y buenas prácticas relacionadas con los niveles de consumo y eficiencia dentro de los usos de la energía. Estamos viendo aquí algunas
estrategias que podemos tomar, herramientas para la selección precisamente de esta parte que se relaciona con el consumo sustancial del que hablamos hacia la oportunidad de mejora. Por lo cual, y de acuerdo a la toma de decisiones, pues se utilizará el método u herramienta que más convenga. Puede ser de alguna de las partes de esta lista que vemos aquí. Nosotros vamos a ocupar algunos tipos de hojas de cálculos y alguna herramienta matemática que estaremos viendo en el momento. Otros medios que pueden ser utilizados como criterios precisamente para determinar este uso de la eficiencia energética, pues son perfiles de consumo de energía, identificando precisamente picos y valles dentro de la forma de la base energética y las operaciones o eventos que vayan a intervenir precisamente en ella, que tengan importancia, que tengan relevancia, que sean las partes más usadas. Hay que comparar, hacer este estudio también de comparaciones dentro de algunos tipos de procesos o también se pueden hacer algunos tipos de equipo similar. Esto sería una investigación comparativa. Por supuesto, estábamos hablando también de consuensar esta parte de los hechos verídicos que se estén registrando con quien manejan los equipos. Por eso ocurre esta parte de recomendación de realizar las entrevistas. Y, bueno, sostener si se está llevando a cabo esta operatividad dentro de los sistemas o dentro de los equipos de acuerdo a nuestros manuales precisamente. Por lo cual hay que estar en el entendido y en el hecho de que se están realizando las buenas prácticas, ¿no? En esta parte de la generación y aprovechamiento de la energía. Ahí aquí en nuestra lámina pues tenemos algunos tipos de sistemas que podemos identificar, pero también podemos aplicar algunas otras estrategias de observación como encuestas o las propias auditorías en base a esta parte de la gestión de la energía. También hay otros medios, bueno, aparte de los anteriores que ya mencionamos en esa lámina, pues los datos financieros tampoco nos pueden engañar, ¿verdad? ¿Cómo estamos realizando precisamente esas inversiones versus uso precisamente de ese sistema de energía? ¿Qué es lo que está pasando si verdaderamente estamos ocupando lo que se requiere o estamos pagando solamente haciendo en lugar de una inversión, pues solamente un costo, ¿no? Y entonces debemos hacer esta parte verdaderamente como un aprovechamiento dentro del uso significativo de la energía. Por lo cual, pues se necesita determinar también en base a esto que está pasando con los datos financieros. Y bueno, por supuesto, tiene que estar de la mano con los procedimientos y las propias políticas de la organización. Por eso hablábamos de que necesitamos reconocer la filosofía de la empresa, porque muchas veces la vemos, la leemos, pero hay que estructurarla de acuerdo para que todo vaya en una, así como la línea base que se va a crear energética, la misma línea base de consecuencia, correlación, concordancia y lógica dentro del ámbito metodológico para ir precisamente a estas partes evaluativas también. Bueno, ya que se han definido precisamente estos criterios, ya se seleccionó el departamento, el equipo, pues entonces se tiene que pasar a otra parte de la acción para esta parte de la valoración o cuantificación, por lo cual, bueno, y vuelve a ocurrir esta palabra, hay que identificar las partes relevantes ya en nuestro pequeño sistema detectado en la parte de eficiencia, cómo está correspondiendo su consumo y en base a ese tamaño de la instalación. Porque, bueno, podemos observar algunos operarios o algunos ingenieros o en las partes
de las obras, por ejemplo, en los ámbitos de construcción o en las partes de sistemas de productos también, perdón, se pueden asomar también estas partes de la experiencia de los trabajadores. Entonces, muchas veces por apreciación de conociendo su sistema, ¿no? Pudiera ser ilógico hacia dónde correspondería este tipo de valoración. Por eso es necesario identificar con todas las herramientas que nos aconsejan para hacer verídica la información sobre el nivel de consumo y correlación de eficiencia. Por lo cual, bueno, algunos pueden cambiar o no pueden cambiar en base a eso, pero necesitamos saber cómo están impactando el desempeño energético y posiblemente hacer esta parte de normalizar los datos. Entonces ya estamos asomando algunas partes que podemos detectar. También esta parte del desempeño energético, bueno, en base al consumo de datos y qué tan eficiente es en su nivel que se está desempeñando en esos momentos o en esos historiales dentro de la parte energética. Por supuesto, es importante quienes manejan los equipos o quienes están interrelacionados o quienes están directamente trabajando dentro del control del equipo, del sistema, del servicio que se está ofreciendo. Por lo cual, bueno, se requiere que tenga cierto conocimiento, eso es una competencia, cierto conocimiento para su mantenimiento, operación. Y si no, bueno, aquí ya estamos detectando a lo mejor un área de oportunidad, ¿no? Porque esta parte también se puede sentir como un área de oportunidad, ya que al estar mejor preparada una persona, pues va a poder responder mejor a dar estas respuestas para un mejor aprovechamiento, no solo energía, sino toda esta parte del área de la competitividad. Recordemos que la competitividad no solo lo hace una línea del organigrama, sino todos los que estamos involucrados de una parte de la organización. Por ello, se incluye a todo el personal, que es lo que está pasando con esas bases de situaciones energéticas. Bueno, aquí tenemos una imagen que habla precisamente del uso significativo de la energía, pero también compaginado con esta parte involucrada de los requisitos del sistema de gestión energética. Y bueno, vemos entrelazados precisamente comenzando con los objetivos y metas y sobre qué es lo que perseguimos en este plan de acción en tiempo y forma. Recordemos cómo vamos a tratar de ajustar la parte de la operación, qué está pasando con la parte de diseños y compras y qué puede asomarse, dentro del área de oportunidad en la competencia. Y bueno, estábamos hablando de una parte fundamental, sensibilizar. Y la sensibilización tiene que ocurrir a través del área del conocimiento. Estas partes fundamentales pues van a dar precisamente nuestras partes de conocer precisamente el sistema, es decir, de poder ser asequible a la medición. Y si tenemos la medición, pues podemos analizar para hacer un seguimiento y hacer una propuesta en base al área de oportunidad hacia estas mejoras de las que tanto hablamos. Así que bueno, siempre estas palabras como optimización, habíamos dicho, mejora, partes robustas de los resultados, bueno, pues se escuchan muy bien y están no de moda, son cosas que verdaderamente pueden ser medibles, optimización, eficiencia, eficacia, pero para esto hay que reconocer precisamente el sistema. Bueno, y en base precisamente con la valoración ya completa de los usos significativos de la energía, pues ya pueden identificarse esta relación con los requisitos que vimos anteriormente. Y estas identificaciones dan una gama de oportunidad que va ligada a esta potencia de mejorar
de hacer la mejora con lo que ya cuenta la organización. Por eso estábamos comentando, no es solo cambiar un equipo o cambiar el personal, sino qué está pasando con la parte potencial de la mejora. Entonces, si hacemos este reconocimiento respecto a esta organización, de acuerdo a sus niveles de consumo y eficiencia energética de los usos de la energía, pues vamos a comenzar con las ideas generadas del análisis del uso y consumo del mismo, de acuerdo con el inventario también que se le está dando, las buenas prácticas de operación, qué está pasando con esta parte del mantenimiento dentro de los usos de la energía. A lo mejor estamos haciendo una recuperabilidad con el mantenimiento, a lo mejor no, por lo cual es importante los tiempos que se vayan a analizar. Y bueno, estas acciones sobre los elementos que van a permitir la identificación y la valorización de las oportunidades precisamente hacia la mejora que se pueden estar asomando. Aquí tenemos una lámina donde podemos observar estos ejemplos de oportunidades de mejora. La estimación de la mejora energética y la parte de la mano también económica, junto con los indicadores energéticos ya alineados a la planeación estratégica de la organización, pues van a apoyar esta consolidación de los objetivos y las metas energéticas que van a ir proporcionando un punto de partida para ir determinando lo que es posible realizar, como lo indicado en nuestras tablas. Así que esto puede incluir tener una idea de la cantidad de recursos que son necesarios para cada tipo de oportunidad de mejora y estimar cada uno de los impactos. Por lo cual estábamos hablando esta parte importante de comprometer un financiamiento. El tiempo, pues como decimos también en los trabajos, pues tiene que ser precisamente rentable. El inventario pues da oportunidades también de mejora porque podemos hacer un retorno de flujo de caja, que sería una parte de la inversión, cómo se está presentando el valor presente neto, qué está pasando con la tasa interna de retorno. Así que pueden tomarse ciertas decisiones para priorizar uno o varios de los ejemplos, que con lo que esto cual ya pues resulta un método confiable para la toma de decisiones. Una vez que se han realizado los estudios del inventario sobre las oportunidades de mejora, pues puede procederse a una investigación a mayor detalle. Es importante que el inventario de oportunidades, pues propiamente sea revisado por la alta dirección para tomar decisiones sobre las medidas que deben ser implementadas. Así que estas decisiones precisamente deben de ir irrigadas. Una vez realizado todas estas partes de las oportunidades de mejora, pues puede pretenderse precisamente a esta parte de la investigación mayormente robusta. Bueno, pues comencemos ahora con nuestro subtema 5.3, indicadores ambientales y de energía. Bien, los indicadores del desarrollo energético suelen expresarse mediante una relación de oportunidades de energía sobre unidades de producción. Esta parte del servicio, sin embargo, también pueden representarse como se muestra, por ejemplo, en esta diapositiva. El total o por tipo de uso de energía. Esto va a ser dependiendo en cuánto le convenga a la empresa hacer sus demostraciones y también sus evaluaciones. Bueno, estamos viendo, esta tabla es un ejemplo de indicador de desempeño energético y tenemos también que de acuerdo que para establecer estas partes deben de ser apropiados para la medición del seguimiento del desempeño energético que le pueda permitir a la organización demostrar pues precisamente su mejora. Así que primero se selecciona el nivel adecuado de los indicadores de desarrollo energético o la parte funcional que mejor se adapte al aspecto
que se quiere precisamente evaluar y que corresponda a las necesidades de información de esta organización dentro del alcance y límites de los sistemas de gestión. Así que al definirlos, pues es importante estructurar los distintos usuarios que van a corresponder a los niveles de selección de la gestión. Así que de esta forma puede llegarse a establecer indicadores globales a nivel de planta o a nivel de instalación, dirigidos principalmente a la alta dirección. Y otros pues serán para dar seguimiento, para controlar procesos operativos que pueden influir precisamente en estos desempeños. Al definir estos indicadores es importante estructurar pues todos los diversos usos y de acuerdo a esto pues la referencia cuantitativa con la cual se va a comparar el nivel de consumo y eficiencia de los usos de la energía de una organización. Puede ser más de una. Otra característica también de esta línea de base pues es que puede representar diferentes niveles de complejidad a estos niveles de organización. Y bueno, para toda esta línea de base pues se van a utilizar métodos estadísticos, por supuesto, estaremos utilizando regresión lineal y se van a aprovechar los datos de consumo o eficiencia o valores que se consideren como variables relevantes durante el periodo de esta línea de base. Dentro del modelo, la energía es la variable dependiente de una o más variables, por supuesto, independientes. Por lo cual es importante los factores y de acuerdo con los métodos predeterminados, un compendio de características que se van a asomar en esta línea de base. Este es un diagrama de flujo que representa la propuesta para establecer la línea de base dentro de la identificación de estos ámbitos, como lo indica, bueno, ya ahí ya se asoma un poquito la 50006 en esta actualización. Los datos de la energía, bueno, tienen una importancia crítica en la implementación del sistema de gestión, en el seguimiento de la mejora de desempeño energético, por lo cual el plan de recopilación de datos requiere ser revisado, actualizado, de manera acorde al nivel de madurez del sistema de gestión de energía y los cambios sustanciales y las necesidades en la organización. Por lo que a su vez, bueno, va a establecer esta parte de la complejidad, el detalle de plan, el nivel de oportunidad con que se lleva a cabo esta recopilación de datos que está relacionado con la capacidad tecnológica, por supuesto, de la organización para estimar o medir este consumo de los usos de energía. Muchas gracias.